Nacida en la Isla del Encanto, directamente desde los estudios de Despierta América, llega al estudio de Cuéntame Más, Astrid Rivera. Una mujer increíble, espectacular, madre de 3, casada con un dominicano. Amiga, deberíamos empezar a hablar de eso. Bienvenida. Astrid, cuéntanos. Un placer estar acá con ustedes hoy. Astrid, ¿qué te sucedió que decidiste usar nuestro producto local? Cuéntanos más, amiga. El rubro local. Siempre es bueno. No sé. Yo te voy a decir una cosa. Los dominicanos no tienen buena fama. Ojo. Para nada. Amiga, lo sabemos. ¿Pero por qué? Pero eso es en Puerto Rico. No lo permito. Eso es allá en Miami. ¿De dónde tú me dices? Yo lo conocí ayer en Puerto Rico. Claro. Ni tan siquiera fue en Miami. Y mi papá estaba asustadísimo. Claro. Cuando yo le dije que era dominicano, Ay. mi papá me dijo, ese te quiere por los papeles. Ay, tu papá está claro. Ay, no, Pero no, es no, broma. no. Bueno. Pero mira, Pero eran mentiras, no me quería por los papeles, él ya tenía su proceso hecho, así que nada que ver. Claro. Me ha funcionado, tengo un matrimonio de 15 años, Oh. llevamos 16 años Bendiciones. juntos. Y parece Sí. que tú diste a luz por Bluetooth porque Mi no amor, parece porque que tú eres madre de espectacularmente 3. bella, ¿Verdad? claro. ¿Y cómo él te enamoró? Astrid, cuéntanos un poco. ¿Cuál fue la muela del Dominican? Bueno, ustedes saben que son súper labiosos, ¿no? Por supuesto. ¡No! ¡No lo permito! Tampoco lo permito. La Que Animarra ahora sabe que te que ahora refieres. los jóvenes le dicen glaze. A la Oh, lambonería es verdad. le dicen glaze. 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 Ay, Se yo no está haciendo sabía. mucho glaze. Oh. Tiene sentido porque el glaze es como el El topping, glaseado. el glaseado. Glaseado. Como Es como lo pegajoso. dulce, lo empalagoso. Empalagoso. Tiene sentido. Claro. Claro. glaze. Mira, yo creo que I yo me get it. encontraba en un proceso de mi vida donde estaba en una etapa difícil como de transición. Sí. Y él era la persona que estaba ahí. Nos hicimos súper amigos primero. Pero ahí es que te entran. Sí. Amiga, claro. Súper pana. O sea, él es una persona muy servicial. Su lenguaje del amor es el servicio. Por Y supuesto. yo soy rico. muy touchy. Esto me funciona. Me conviene. Y una vez había leído que uno tiene que enamorarse de una persona que le convenga. Wow. En todos los sentidos. Vamos a mí no- subrayar eso, por favor. Por favor, vamos a mándenselo a María subrayarlo. Angélica. Sí. No en importa, un letrero no LED. importa en el sentido que tú le quieras dar, pero te tiene que convenir. En ese momento de tu vida que tú Emotional estás, así sea talking. económicamente, así sea espiritualmente, psicológicamente. Es una persona muy brillante y yo necesitaba una persona brillante en mi vida. Yo me considero una mujer muy inteligente y yo necesitaba un hombre muy inteligente. Buenísimo. Entonces en eso nos Amiga, hemos qué complementado. fina, me gustó eso. Él te conoce y tú lo conoces a él, Johnny Estrella. Es verdad. Ay. Sí. Me tiene que dar el nombre, Bore. Digo, si tú quieres lo decirme digo. ahora. Sí, dilo ahora. Jan Manuel Jiménez. Ya Manuel. Ya Manuel. En verdad Ay, no sé Dios, quién es Jan Manuel. more, ¿de dónde Pero si de esa yo gente. vine? En No, busca pero una foto. Pablo, seguro sí. Ay, more, pero son bellos los niños. Ella tiene marido. Ay. Qué bellos, claro. Ay, more, qué maravilla. Qué maravilla de familia, además. Pero ¿Y tú sabes cómo? que quiero colindar con eso que tú dijiste, de que tú encontraste una persona que a ti te convenía, porque nosotros aquí hemos hablado mucho de los lenguajes del amor y nos encanta cuando viene alguien o cuando nosotras mismas comenzamos a hablar de esas, vamos a decir, de esos tips y esas herramientas que hemos adquirido en el proceso de la terapia, en el proceso de la búsqueda, tú sabes, espiritual y todo eso. Y los lenguajes del amor aquí se han hablado extensos porque entendemos que es una herramienta maravillosa. Y qué bueno que tú estás consciente de la tuya y de la de él. Pero en cuanto a tu carrera, tu vida, porque tú dices, yo necesitaba una persona brillante. Cuando tú consigues esa persona brillante en tu vida, ¿cuál es el giro, cuál es el cambio que tú entiendes? Mi vida no hubiese sido igual si yo hubiese estado con una persona que no fuera así. O sea, ¿cuál fue el cambio que él trajo? Cuando tú dijiste, tú sabes que me quedo con este porque me conviene. Excelente pregunta. Gracias. Me Gracias voy a por leer mi acostar WhatsApp. después de aquí. Gracias por porque leer mi WhatsApp. Después de este camino de Punta Cana para acá, es la única que tengo. La carrera que yo tengo. Yo Tú se la debes a eso. Sí, yo apenas estaba comenzando, yo era mamá soltera, empecemos por ahí. O sea, él se enamoró primero del muchachito antes de enamorarse de Una mí. estratega. Claro. Por Que, favor. que vivan los hombres Tomen que se nota. casan con mujeres madres solteras. ¡Que viva! No, pero
porque yo te voy a decir una cosa, y un paréntesis, para mí eso es otro nivel de hombre. Sí, es verdad. Totalmente. Y podrán decirme, claro, porque tú conseguiste uno que se casó contigo. Perfecto, todo lo que tú quieras. Pero para mí, el nivel de espiritualidad, de conocimiento, de madurez que tiene que tener un hombre para no asumir, pero para permitirse estar en una relación con una mujer que en su mayoría, su gremio, su género diría, bueno, lo que pasa es que ella tiene un hijo, que sé o qué. Para mí es otro nivel de hombre. Claro, yo venía ya con el combo agrandado, ¿no? Si tú quieres la leche, tienes que comer, ¿sabes? Si tú quieres las papas. Los nuggets. El hamburger, mi amor, tiene que comerte la papita y el refresco, que no lo vendemos por separado. Hubiese sido no usar leche, pero cualquier cosa. Yo quiero que tú me digas qué frase es la que tú usas, Astrid, por favor. Pero también, estoy segura que él también yo estoy segura que él también quería la leche, pero... Señores, si tú quieres la vaca y la leche de la vaca, tienes que querer el ternero. Claro, totalmente. We got it. Claro que sí. No esperábamos menos de ahí, de ese ejemplo. Y la teta de la vaca. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso... Yo, al ser madre soltera, yo había terminado de hacer una maestría en periodismo y me había regresado a Puerto Rico y yo lo conocía a él en Puerto Rico y era como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? Cuando uno es madre soltera, o sea, los sueños continúan contigo, pero uno empiezan a mermar ciertas cosas porque, ojo, tienes que sacar adelante a tu muchachito, ¿no? ¿Y qué edad tenía tu niño? 1 año. Wow. Era un bebecito. Entonces era como que, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí yo me fui a una escuela culinaria y comencé a hacer, en ese momento los cupcakes estaban súper famosos. De moda, claro. De moda para los cumpleaños. Y yo me empecé a hacer cupcakes para cumpleaños. Y fue un día, que ahí respondo a tu pregunta, de él, con su inteligencia, me pregunta, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Cuando él me lo pregunta... pero ¿cómo así yo parí? Yo soy grande. grande, no me ves. Me acuerdo ese día que yo comienzo a llorar y yo le dije, yo lo que quiero ser es presentadora de televisión, periodista, lo que yo estudié. Y me dice, pues olvídate de estar haciendo cupcakes. ¡Qué bello! Mira, hay una gente que te impulsa en la vida. Claro. No una gente que te jale para atrás. Pero María Angélica... Me salió del alma, amiga, que Dios los bendiga. Eso le salió a ella. Del alma, no gente como saco de sal, atrasando a uno. Dios mío, ¿verdad? Que le critica a uno la carrera. La carrera, digo, oye... Como que son una plaga. Hemos tenido varios sacos de sal. Sí, pero disfrutando los beneficios y las mieles del espectáculo. Claro. ¿Verdad? Claro. Los intercambios. Las invitaciones. Y entonces, Pero ¿tú decidiste en ese momento soltar los cupcakes? Sí, lo solté. Pero una cosa, esa propuesta de olvídate de los cupcakes vino también con un apoyo económico por parte de él de, mira, espérate. Claro. Pues, sí, un hombre, mi amor, local. ¿Cómo debe de ser? Claro, o sea, me convenía en todos los sentidos también. Gracias por hacernos quedar bien, por favor. No, pero es verdad, ya, o sea, es que es buenísimo. Pero no, sí. De todas formas, habían 2 opciones. O yo dejo los cupcakes o hago una super empresa de cupcakes. Claro, amiga, lo veo también. Y en lo que va surgiendo, pues entonces me dedico a la parte de la televisión. Pero nada, él vino con la parte económica, cuidando el muchachito cuando yo tenía que ir a castings y haciendo muchas cosas. Así que por eso es que mi carrera y donde yo he llegado hoy no hubiese sido posible sin esa pareja que me convenía. Buenísimo. Tú sabes que hay que decirlo porque realmente, tú ves, uno dice muchas cosas y le levanta mucha calumnia, pero el hombre dominicano es bueno. Es bueno. Es bueno, un hombre consciente. Hay esperanza. Hay esperancita. Es bueno, los que migran, los que no migran, son buenos. Pero tú sabes una cosa, yo creo que él ha sido bueno también y eso hay que agradecerle al entorno en donde él se crió y ha vivido. Él ha tenido son hermanas maravillosas que como que enseñaron también ese camino. Y otra de las cosas que yo siempre le pregunto, él es huérfano y su mamá murió cuando él tenía 2 años y medio más o menos. Y yo le digo, si tu mamá no hubiese muerto, o sea, ¿qué hubiese sido de la vida de él? ¿Cómo trataría a las mujeres hoy día? ¿Me entiendes? Porque tiene mucho también que ver con la carencia que quizás él tuvo cuando niño y quería otra cosa para su vida. Claro. Bueno, pero por él transformó eso. Claro, y a mí me tocó esa parte buena. Gracias claro, a Dios. porque tristemente el hombre que tiende a criarse sin su mamá, de alguna forma tiene su toque mágico de Disney. Sí.
Los narcisistas, parte de las cosas que se Y tienden a buscar una figura materna en las mujeres y eso. No, pero yo no estoy para criar más que a mis 3 muchachos. Claro. Amiga, Mira, y tú pudiste identificar, porque ya identificamos cuál fue la cosa que haber elegido a la persona correcta a ti, cómo cambió tu vida por eso. Pero tú pudiste identificar cómo cambió la vida de él por haberte elegido a ti. Pero, baby, tú no me ves. Cosa espectacular. O sea, claro, mira ese bombón que él se está dando. Madre de 3. Baby, o sea, hello. Filetín. El view diario que yo le doy, el view diario. Pero mira, Y además bueno, tú le das nada. un cupcake, seguro. Claro. Reginita. Ay, Dios mío. Y entonces tú, bueno, nada, encuentras este hombre que te impulsa, que te permite ser esa mujer que tú soñabas con ser y entras a los medios. Y no entrate a los medios como que a cualquier medio, porque obviamente hoy al introducirte dijimos que tú formas parte de una cadena que es importantísima. Pero ¿fue el sueño de entrar a los medios desde el principio como tú pensaste o tuvo su altibaja? No, todo tiene su altibaja. Ojalá y fuera como que así, ahí te pongo y ahí está. ¿Tuviste que guayar la yuca? Yo vengo de uno de los pueblos más pequeños de Puerto Rico, del campo. ¿Cómo se llama? Se llama Hormigueros. Es en el área oeste, ni tan siquiera, allí no hay nada. Hormigueros. Entonces, yo siempre cuando yo visito a mi familia, porque mi familia todavía vive allá, yo digo, wow, yo salí de aquí. Y me alegro mucho haber salido de ahí. Me alegro mucho haber tenido pues la crianza donde la tuve. Pero llegar a donde llegué, sí, hubo que guayar mucha yuca, hubo que atreverse mucho. Yo hice cosas que yo decía, yo no sé para qué yo hice esto. O sea, por ejemplo, cuando yo me mudé a Miami de Puerto Rico, estábamos en Puerto Rico y a él le ofrecen un trabajo y siempre habíamos dicho que nos íbamos a ir a Miami y yo llegué a Miami sin conocer absolutamente a nadie y uno dice, ¿y ahora cómo yo llego a los medios de comunicación aquí? Claro. ¿Con qué contacto? No tenía ninguno. Pero yo me fui, tuve la oportunidad y la capacidad de que si lo quería tanto, tenía que buscar la forma de poder hacerlo y de poder llegar ahí. Yo empecé a hacer como investigaciones, a ver quién trabajaba aquí, allá, lo que fuera. Y me acuerdo que había un hombre puertorriqueño que trabajaba en una cadena de televisión muy reconocida también en Miami y que él era parte de recursos humanos. Ok. Wow. Excelentemente. Ese es el mío. Yo marqué el teléfono y le dije, hola, mira, como si fuera la hermana de él. O sea, como que él era de allá de Hormigueros. Sí, como que somos amigos de toda la vida. Claro. Sí. Se llama íntimos. Y él me dice, ¿quién me habla? Yo le dije, yo te estoy llamando porque yo necesito que me diera un trabajo en algo, en lo que fuera. Y él me dijo que no había trabajo, pero que había un internado en una telenovela. Wow. En una telenovela, en producción. El internado, el internship es, pero eso en... Una pasantía. Una pasantía, Ajá. exacto. Que había una pasantía. Te daban tu dietica, sin dieta. Sin dieta. La pasantía no te dan nada. Lo buenos días. Ahora, mi amor, ya. Los La de jóvenes ahora ya dan- sí. Ya le dan dieta, amiga. Sí, no, la de allá Pero no, la nada que pasantía ver. de antes era buenos días. Exacto. Claro. Saludos, prenda. Yo me fui a trabajar como que 3 días a la semana a una oficina de secretaria. Yo dije, yo algo voy a hacer por aquí. Claro. Algo hacemos. Y yo ahí hacía esa pasantía en esa telenovela, pero me tuve que inscribir en la universidad otra vez para poder tener la pasantía. Oh, wow. Ay, Dios. Porque Sí. era para estudiantes Porque las universitarios. pasantías, muchas de ellas se dan para que tú puedas coger créditos universitarios. Claro, claro. Amiga, pero no, Entonces un yo me proceso. regresé a la universidad para obtener mi pasantía y mientras estoy haciendo la pasantía yo veo todas estas actrices, Gaby Espino, Carla Monroy, Giancarlo Canela, Sonja Smith. Que después acabaron juntos esos. Sí. Giancarlo y Gaby, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo Sí. con este artistaje que yo veo aquí? Pero te estaba picando cerca, amiga. Sí, no, yo estaba loca con, ¿sabes? Hello. Claro. No voy a ser actriz porque en realidad no me llamaba esa parte. Y yo empecé a entrevistarlos. Yo ven acá. Y con una grabadorita yo los entrevistaba, escribía y saqué. Entonces en ese momento hice un blog con las entrevistas de estos actrices y actores que yo tenía alrededor porque estaba haciendo una pasantía en producción.
Y me veían todos los días. Claro. Y la gente ahí va la pasante con la camarita. Sí. ¿Qué negocio? La pasante. Digo, con una grabadora de audio solamente. De audio. Yo empezaba a escribir y ahí estaba en ese momento los blogs estaban súper moda. de moda. Señor, yo tenía un blog. Yo creo que yo también, encanta, pero me como Ahí un trabajo de empezaron, universidad. los publicistas empezaron a llamarme, publicistas de otros artistas, y ahí yo comencé a entrevistar personas. Yo llegué a entrevistar sin trabajo, más que con mi blogcito, a Ricky Martin, a Vin Diesel, a The Rock, a muchos. Conocí a una publicista que maneja películas de Hollywood y me invitaban. Y yo, para allá voy. ¿Y la transición cómo se da? Porque evidentemente tú te haces reconocida por un blog que no utiliza tu imagen como para promoverse. Y no te pasaba que cuando tú llegabas, al ser una mujer tan bella, porque hay que decirlo, Amiga, era como eres que, bella, wow, claro. esta entrevistadora está bonita, deberíamos de ponerla en cámara. Claro. No, ojalá y funcionara así. No. Esos gringos no sirven para nada. Por eso se casó con su cibaeño. Entonces, ¿cómo se da esa transición? Como dice Lari, o sea... Ya yo comencé a conocer personas y un día cuando yo estaba de vacaciones, una chica me llamó y me dijo que uno de los periodistas más reconocidos de Colombia, que se llama Julio Sánchez Cristo, estaba buscando a una periodista para la radio. Tampoco era televisión, era radio. Entonces yo le dije, bueno, yo llego como en 5 días, dile que me espere. Y él me esperó. Pero tuve que hacer, como todo el mundo, las pruebas al aire y todo. Yo dije, esto a mí no me va a coger. Yo me he equivocado 250 veces. Pero yo me equivocaba con actitud. Claro. Que eso ¿Sabes? es todo, mi Como amor. la que Porque dijo nos que equivocamos todos. Confuso inventó la confusión. Claro. No, Con no, actitud. nos equivocamos todos, mi amor. Claro. Wow. Y después me dan el trabajo y yo hice radio, como empecé a hacer radio, pero hacíamos de todo, no tan solo el entretenimiento que yo hago ahora, que es Despierta América, sino elecciones, política, Wow. absolutamente de todo. Me tocó estudiar muchísimo, prepararme en muchas áreas, porque era un programa de radio de 5 horas, pero un programa de radio El de domingo. Ahora, Astrid. 5. Mi madre. Pero tú salías a comer, tú no estabas en los breaks comerciales. Más o menos, sí. Ahí O sea, tenía de yo extremo como a una extremo en la cocinita en la radio. esquina. 5 horas. 5 horas entre una ¿De cosa qué y la hora a otra. qué Y hora era eras, de Dri? 5 de la mañana a... A 10 de la mañana. Yo estaba seguro que era desde las 6:30, duraba casi 3 horas y yo sentía que tenía que echarme hidratante en la lengua claro. Y a las 2 eso era horas. en Y yo ese también momento. hacía eso. Yo llegué a trabajar 17 horas cuando habían elecciones porque el programa eran 17 horas. Ay, Dios mío. Era como que, y dormías ahí un ratito y te levantabas porque habían elecciones presidenciales de Estados Unidos y eso había que hacer la cobertura tal cual. Señores. Entonces, ¿qué sucede? Haciendo el cuento largo corto, yo decía, ay, Dios mío, radio, pero me quiero ir a la televisión, ¿cómo lo voy a hacer? Me puse a investigar y a verificar que la que es mi jefa ahora, que se llama Luz María Doria, ella iba a hablar en una conferencia. Yo dije, para allá voy yo. Y me voy a tirar como los SWAT. Claro, así de pecho. como un pelotín. Y tú llegaste, hola, Luz. No, yo llegué y luego de su conferencia había una mesa redonda. Meet and greet. Sí, donde ella se sentaba y venían personas y en la mesa y hablaban con ella. Yo puse mi cartera, todo el mundo se sentó, aquí va Luz, ahí se va a sentar ahí. Se va a sentar ella al lado mío. Ella me lo pidió. Y se sentó. Se sentó ahí. Yo, mira, te guardé la silla, ven. La senté ahí, le dije dónde trabajaba y da la casualidad que ella admira mucho a este periodista colombiano porque ella también es colombiana. Ah, excelente, parce, qué más. Entonces era como todo ahí, como que todo Excelente. fluyó. Ay. Lo que está para ti, para ti está. Ay, Claro, es así, también. es así. Y entonces... Claro, con el empujoncito de la cartera, porque tampoco Claro, vamos a vender ese claro, discurso que lo que ¿eh? está para ti cae del cielo, ¿no? Claro. Ella no, le yo guardó ahí- su así. Bien, Yo me fui Isabel, para allá con su y cartera. hay que, dentro de todo el proceso hay que atreverse mucho a preguntar. Ya el no, ya tú lo tienes. Pero ¿y qué da la casualidad si ese no ya se convierte en sí? Claro. O en esa posibilidad que tú estás buscando. No, yo la verdad te digo, te puedo decir en este momento que admiro muchísimo esa actitud que tú tienes y ese tipo de personalidad porque Yo también. yo siempre he admirado mucho a la gente que es capaz de hacer ese tipo de Sí, sí, cosas. sí, O sea, claro. nosotros tenemos una compañera de los medios que es conocida por ser muy joseadora. Y la verdad que es realmente por lo que más la gente la conoce, porque es una persona que sale en búsqueda de las oportunidades, sin importar a quién ella incomode, a quién ella tenga que... ¿Dónde, qué? Nada, no haciéndole ¿Dónde hay que daño a tirarse? nadie, no haciéndole daño a nadie, pero es una persona que es muy capaz
de hacer lo que sea por las oportunidades que ella entiende que ella se merece y lo busca, y eso se le aplaude muchísimo. Yo he visto personas en nuestros medios que son así, que son personas que vieron la oportunidad, la aprovecharon, y otros que salieron a buscar la oportunidad, y eso a mí me parece maravilloso. Pero es que también en un mundo muy competitivo. Totalmente. Ya tienes la oportunidad de, por ejemplo, de hacer este podcast, y ustedes lo hacen con quien ustedes quieran trabajar y todo, porque existen otras posibilidades, pero estoy hablando de hace 8 o 9 años que todavía toda esa área iba creciendo. Y entonces, nada, cuando yo le dije a mi jefa en ese momento que yo trabajaba aquí en la radio, ella me dijo, ay, yo estoy loca para que me hagan una entrevista porque acabo de lanzar un libro. Yo, mañana en la cabina te quiero. ¿A qué hora usted quiere estar ahí? ¿Bebe café? Tú sabes que hay algo que se llama el speech elevator. Duerma a las 4 de la mañana en el Duerma, que ahí estaremos. Yo duermo allá. Mira, y ese speech elevator, eso yo lo aprendí de un jefe cuando yo trabajaba hace muchos años en la hermana ciudad de Punta Cana, y él me decía, María Ángel, que hay un momento donde tú tienes que simplemente ver a esa persona y acercártela. Y literalmente a mí me pasó con una persona abordando un ascensor. Y yo le dije, don fulano, míreme, ¿usted se acuerda de mí? ¿Usted y yo no conocemos en tal sitio? Mire, yo quiero trabajar para su empresa. Y luego trabajé en la empresa de Yo nunca he podido hacer eso. Amiga, yo soy freca para eso. Yo nunca he podido. Y mira, no me lo hubiese imaginado de ti. Amiga, bueno, pregúntale a porque Chacho cuando me hizo la entrevista. No es tu personalidad. Claro. No, para nada. O lo No, piensas pero, mucho. pero yo creo que quizá yo soy un poco así, pero con otras cosas. Lo que pasa es que no, en los medios en específico no. Ajá. Porque lo de los medios conmigo no fue algo que yo soñé, fue algo que se dio. Ya. Sí. Fue algo que se dio, que amo y que estoy súper agradecida de pertenecer, pero no fue algo que yo jamás Que tú soñé. joseaste. Jamás. Pero Lari, a veces aunque tú sueñes con algo, o sea, mira lo que sucede. Ella tenía la preparación, porque volver a entrar a la universidad para poder conseguir una pasantía, o sea, es como que ha sido un recorrido bastante amplio. Totalmente. Hay mucha gente con mucho talento que no se lanza y le pasan los vagones del tren y dejan que pase porque todavía no estoy listo, no estoy lista, me falta. ¿En algún momento tú pensaste que algo te faltaba y como quiera así te decidiste hacerlo? Sí, yo creo que en el proceso uno aprende ciertas cosas. Cuando yo llegué a trabajar a Despierta América, yo no tenía ni idea, nada, absolutamente nada de producción de televisión ni de televisión en ese sentido, porque usualmente quien trabaja en la nacional, o sea, en el network como Univisión, Despierta América, que es el programa nacional, pues quizás tiene algún tipo de experiencia local, puede ser. No es el caso de todo el mundo, pero de la mayoría. Y yo decía, yo no sé, pero yo estaba dispuesta a aprender. Yo creo que todavía a estas alturas yo no sé muchas cosas, pero las quiero aprender, Qué lindo eso. las quiero potenciar. ¿Sabes? Quiero que ese potencial que yo sé que yo pueda tener, yo pueda seguir aprendiendo y lo pueda seguir teniendo. Oye, estamos en un medio donde todo cambia, cada 5 minutos todo está cambiando. Señores, miren los iPhone. Sí. Ya van a tirar el 20. 17. Pero es verdad, esa vaina va muy rápido. Entonces, todo cambia y es tan rápido que sí, estás dispuesto a aprender, sí. Pero nunca he pensado en las cosas que yo no sé, sino simplemente me he puesto en la cabeza, pero yo tengo valor. Claro. Yo puedo dar esto, yo puedo dar lo otro. Astrid, tú sabes que Larimar mencionaba el tema de que tú eres una mujer muy, muy bella físicamente y se nota que tienes un corazón muy noble también, y por lo que más adelante seguiremos hablando contigo, lo podemos ver. Pero, por ejemplo, se da mucho esa competencia. Tú trabajas en un lugar donde las mujeres son espectacularmente bellas. O sea, de por sí las mujeres latinas lo tenemos, ¿no? Humildemente. Claro. Sí, bueno, las rusas también lo tienen, cariño, ok. Y las japonesas, todas. Pero lo que quiero decir es que las latinas, en particular, tenemos ese charm, tú sabes. Tenemos ese piquete, te ese amedrentó en algún momento llegar y ver como que, wow, luces, cámara, acción. Tú dijiste, yo nací para este momento. Acá, cámara. Yo espero que la cámara no le haya cogido ¿verdad? Sí, un abrazo. La semilla. Los apellidos se me unieron. No, yo creo que a mí te intimidó. La palabra es sí, te intimidó. No. Yo creo que me pudiera intimidar yo ir, que me prendan la cámara y yo no tener conocimiento de un tema del que vamos a hablar. Excelente, amiga. Eso me puede intimidar. Uf. No digas que si la base. No, hay gente que el miedo y la incertidumbre y los nervios, they thrive on it. Como que ahí donde ellos se la lucen. Claro, pero yo aprendí en el proceso y el otro día estaba hablando con mis compañeras de trabajo justamente por eso. Y es que nadie sabe en su casa lo que tú vas a decir. Ni lo que te toca decir. Igual que en las obras. Y entonces tú te puedes tú puedes decir otra cosa de lo que tú pensabas que ibas a decir y nadie se enteró. Claro. Entonces eso también eso
Con el proceso tú lo aprendes. Que yo he estado nerviosísima, sí, todos los días puedo estar nerviosa. Experiencias nuevas puedo estar nerviosa, claro que sí. Pero ya uno como que va controlando. Y es lo que te digo, la preparación esta mental, psicológica, para mí es más importante. Si vamos a hablar de política, yo me estudio todo lo que sea posible. Si vamos a hablar de una persona en específico, yo me estudio su vida y la que no es su vida, la vida de esta vida y la de la próxima vida. Y la reencarnación. Y la reencarnación toda. Como debe de ser. ¿Por qué? Porque uno no puede tener un micrófono sin preparación, y mucho menos en el mundo que vivimos, que hay tanta información. No se le puede faltar el respeto al micrófono. Pero yo quería preguntarle, Lari, que estamos en un tiempo donde se ha democratizado el medio. Y es como que todo el mundo tiene la oportunidad y todo el mundo se cree merecedor de una oportunidad, independientemente de que esté o no listo o preparado. ¿Qué te parece esa situación que estamos viviendo en la actualidad? Porque en nuestro país se da constantemente. Habla feliz. Mira, yo creo que hay espacio debajo de del cielo en que vivimos, hay espacio para todo el mundo. Pero cada persona tiene que ser consciente de cuál es su espacio. No todo el mundo que está en televisión en estos momentos o está en un medio, ni en República Dominicana, ni en Estados Unidos, debería estar, ni está preparado para estar. O sea, vamos a ser honestos. Pero eso no significa que la persona no merezca el espacio. Quizás no es espacio, quizás otro espacio. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado a quien nosotros le damos el espacio, para después que no nos estemos quejando de por qué el mundo está como está, o que por qué la desinformación. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos generado nosotros mismos. Sí. Y tú sabes que tú hablaste anteriormente que cuando tú llegaste a Despierta América, tú no tenías quizá la base de la producción o lo que otros talentos que estaban ahí en ese momento tenían. Y hemos visto, incluso en esa misma plataforma, formarse talentos que no necesariamente son talentos que vienen de atrás con algún tipo de preparación, sino que son cosas que se han dado, por ejemplo, por reality, por redes sociales, por simplemente que se ha dado. Obviamente la plataforma siempre identificando el que tiene talento y el que no, porque tampoco es que ponen ahí un loco. Pero, por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con alguien nuestro en una plataforma grande que es, por ejemplo, Clarisa Molina, que es una de mis República Dominicana, que no necesariamente es una chica que tiene preparación para estar en los medios, no había estado en la televisión y simplemente salió del reality de Nuestra Belleza Latina, que lo ha hecho súper bien, increíble, buenísimo. Pero dentro de esa realidad donde ahora hay talentos que se lo ganan por circunstancias y otros que ya son de larga data, como tú, por ejemplo, se da esa competitividad, ese roce de no. Como que respetan los rangos allá. A ti te lo regalaron y yo tuve que trabajar por el mío. Te voy a sentar al lado de una persona. Yo en realidad, yo ni tan siquiera, o sea, por lo menos si me preguntas a mí si yo pienso en eso, no. Yo lo único que sé es que yo estoy preparada porque yo decidí prepararme de la forma en como yo me preparé. Quizás en el caso de Clarisa, podemos hablar de una Francisca, ellas se preparan en otros tipos de roles o en otro tipo de situación y les va muy bien. Por ejemplo, Francisca hace una comedia espectacular que me pones a hacer esa comedia a mí y yo no voy a dar pie con bola en eso. Entonces, yo creo que cada una de nosotras tiene su potencial y es eso que la hace brillar. Sí. Y yo creo que uno tiene que estar bien con eso. A mí no me debe incomodar ni me debo sentir insegura nunca porque otra persona brille. No, ¿para qué? Y no, también buenísimo. hay muchos muchachos y chicas que han conseguido oportunidades porque tienen muchos seguidores. Sí, pero en el caso por ejemplo, en el caso de Clarisa, cuando una de las cosas de los premios al ella ganar Nuestra Belleza Latina era estar un contrato de un año en Univisión como presentadora. En mi concurso de belleza hubo ese premio y se lo ganó Pamela Suet. Sí, que fue con Freddy Barajoy. Entonces a Clarisa. Sí, el talento de Colorvisión. Sí. Clarisa se preparó súper bien, se ha preparado, ella trabaja muchísimo y entonces ella está en la posición que le corresponde estar. Pero yo siento yo siento en el sentido de que el que se quiere preparar a ir a la universidad, que lo haga. Y el que no lo ha hecho, pero se prepara en otras áreas, good for them. Asdri, ¿qué opinión te merece el hecho de que, como hay tantos opinadores, entiendan que deben opinar sobre tu carrera y cómo tú debes llevar tu carrera?
Es decir, si tú ya has hecho algo en 3, 4, 5 ocasiones, como que ¿por qué ella otra vez? ¿Por qué tal? O sea, porque se ha dado también mucho eso, como que... Pero ¿y por qué no ella otra vez? Exacto. Porque es como que si tú estás ocupando ese Respondan, espacio, honorables. yo no estoy en ese espacio porque tú tienes ese espacio, pero pasa lo mismo. Esas personas no necesariamente van a llenar las expectativas que tú llenas. No porque sean peor o mejor, es por lo que tú acabas de decir. Mira, yo a veces siento que esas personas, y eso pasa mucho acá, más en República Dominicana, Ay, sí. y yo lo veo desde aquí. ¿Te has dado y lo cuenta? veo en Miami, que allá. Allá nosotros, yo no me pelearía, yo no me pelearía nunca ni me discutiría nunca jamás personalmente con ninguno de mis compañeros. Es que eso no es ético. Ni le daría con un vaso en la cabeza. Tampoco. Un vasito viejo. No, menos, mucho Ni menos. echarle una agüita. No, y nosotros tenemos una dinámica. Ojo, que nosotros en Despierta América tenemos una dinámica que yo puedo discutir con una persona por un tema particular que yo no estoy de acuerdo en ese tema, pero atacarlo personalmente jamás. Conchale, no va. Jamás. No va. Es que eso como que no. Es que eso no va. Eso primero que no se ve lindo. No. Y además es una innecesidad. Depende de lo que le tiren, porque una periodista que le echó una bichola con dulce a un compañero. No. Ella dirá, bueno, esto es otra cosa. Sí, pero lo que pasa es que si lo hace uno, lo van a hacer todos porque entienden que eso es como que correcto. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que uno no debe de como intentar eliminar a una persona porque le dé muchas oportunidades. Yo siento que eso se ve mucho en la comunidad latina. ¿Tú sabes cuántas películas tú entras ahora mismo a una plataforma de streaming y quizás pones Will Smith, tiene 250,000 películas? Claro. ¿Y qué me hace a mí merecedora de yo decir no se lo merece? Pero siempre ponen a Will. Sí, o siempre, porque está otra vez en la película. Claro, pero concha, el tipo. No, y yo no aguanto una película de Will Smith más. Yo personalmente. Es un paréntesis. Sí, claro, no. Pero tú no eres. Pero yo no la tengo que ver. No, o sea, hay que gente que la ve, por algo la hacen. Claro. Me parece maravilloso. Pero tú no eres compañera de trabajo. O sea, imagínate que un compañero de una película sea el que lo critique. Ese es el punto. Total. No, que venga The Rock y diga ¿por qué? No, The Rock no, ya no puede. Ya The Rock tiene 300. O sea, mira, tú sabes que estamos en la entrada, en la puerta de Patreon, pero quiero darle un preámbulo o un preview a la gente de lo que vamos a estar hablando en este espacio que es más íntimo para nosotras. Y es que hemos hablado de tu carrera. Queremos hablar también de la parte altruista que tú tienes, que es esa parte que ha tomado como misión ayudar a niños y demás personas. Pero queremos hablar de algo que tú hiciste público hace un tiempo y fue el abuso que sufriste cuando eras joven, más joven. Y sé también que esa persona que abusó de ti murió muy recientemente. Sí. Y queremos, bueno, pues, si nos permites, obviamente, tomar ese camino contigo, que cuentes tu historia en esta sala, en este espacio, que es un lugar seguro, para que le sirva a nuestra comunidad como ejemplo y también como ayuda. Yo creo que eso se da mucho, Astrid, que uno mismo trata de evadir, de estar evadiendo. Es muy difícil adentrarse a esos temas. Yo recuerdo que nosotros hicimos una obra que se llamaba Secretos de Familia, que trataba de diferentes intríngulis que pasaban en el ámbito familiar, donde un hermano le preguntaba a una hermana, si tú tuvieras que elegir a uno de tus 2 hijos, ¿a quién tú elegirías? Porque como él era autista, su papá lo había desechado y se quedó con la que era, entre comillas, normal. El público salió de ahí muy chocado y supongo que porque se vio reflejado en distintos aspectos dentro de eso. A veces para uno como poder caminar y transitar eso como muy difícil y poder adentrarse a esos temas. Cuéntanos, y primero te agradecemos estar aquí, te agradecemos nueva vez que hayas podido exponer esto, porque es más común de lo que pensamos. Y más niñas y más adolescentes y niños también, o sea, no tiene que ver con género siquiera, se han identificado con eso que tú has expuesto. ¿Cómo surge esa primera vez, Astrid? ¿Tú lo pensaste? ¿Se dio de manera natural? Bueno, la primera vez que yo lo conté se dio de manera natural. Yo creo que uno tiene que estar como consciente de lo que te ocurrió. A mí me ocurrió cuando niña, yo tenía 7 u 8 años, más o menos. Y yo fui abusada sexualmente
por el tío de mi mamá, un hermano de un abuelo, que su mamá, que era mi bisabuela, pues me cuidaba. Y este hombre vivía con ellos en la casa. Wow. Y obviamente ya yo llevaba años intentando o recordando lo que me había ocurrido cuando niña, porque una de las respuestas al trauma es olvidar muchas de las cosas que te pudieron haber pasado. Wow. Pero cuando surge el movimiento Me Too, yo comencé como a recordar muchísimas de las cosas que quizás me habían pasado y que se me habían olvidado. Porque una mujer comencé a leer todas estas historias en redes sociales y ahí yo me ponía de muy mal humor. Yo era así, Dios mío, ¿qué me pasa? Era un trigger, era un... Sí, un desencadenante. Un detonador. Un detonador desencadenante. Entonces yo me sentía hasta mal. Y en reuniones, cuando hablábamos de ese tipo de temas, por cualquier cosa que haya pasado en ese momento, yo quería pelear con todo el mundo. Y uno lo dice ahora riéndose, pero el proceso de sanación y de trauma es bien difícil, es bien complicado. Incluso lo tienes como que aprender hasta entender, porque si no, no lo vas a entender, ¿sabes? Si no, no vas a poder salir adelante. Entonces, cuando eso ocurre, estábamos hablando en Despierta América sobre el tema, el abuso sexual infantil, y a mí comienzo a llorar. Fue como que dije algo y comencé a llorar, y ahí me pregunta Francisca, mi compañera de trabajo, que qué me pasaba, que por qué estaba llorando, y ahí yo le conté que había sido abusada sexualmente. Esto fue al aire. Sí, esto fue al aire. Yo verdaderamente la respuesta que sentí en ese momento fue maravillosa. Mis compañeros me abrazaron muchísimo. Estaban en shock. Wow. Yo creo que tú misma estabas en shock. O sea, tú no pensabas que tú podías sacar eso en ese momento. No, yo creo que no. Incluso es por hacerlo públicamente, porque yo estaba en un proceso donde yo estaba hablando de eso privadamente, pero no es lo mismo. Claro. Esas cámaras, esas luces. Yo después hasta me acuerdo que el director de piso, un hombre maravilloso, se acercó y me dio un abrazo, y yo ni tan siquiera sabía ni qué decirle ni qué responder, porque yo decía, Dios mío, ¿qué yo habré hecho? O sea, yo hasta me sentí incluso mal, pero eso es respuesta a cosas que cuando uno habla, no importa lo que la gente pueda percibir en ese momento, pueda sentir, lo importante en ese momento eres tú. Claro. Claro, y perdóname, Juani, y para que no, porque tú hablaste de algo que es importantísimo y a mí me gustaría que a medida que vamos por este viaje por tu historia, la gente vaya haciendo como pequeñas anotaciones. Y hablamos ahora mismo de los detonantes. Y importantísimo eso que tú acabas de describir, porque mucha gente no lo entiende y mucha gente quizá escuchando lo que tú acabas de decir dice, wow, quizá por eso es que yo me pongo así con tal cosa. El trauma siempre busca la forma de salir. Nosotros somos como ollas de presión, que siempre por algún pichuetito tiene que salir un poquito de esa presión que llevamos dentro. Y muchas veces se refleja de esa forma. Y es que nosotros tenemos reacciones exageradas a situaciones que no necesariamente entendemos que tienen que ver con nosotros y somatizamos. Fue cuando tú dijiste, yo hasta me sentía mal físicamente cuando pasaba. Y para poner un ejemplo, yo hice unas declaraciones en el día de ayer sobre un tema que tiene que ver con los concursos de belleza, específicamente el de aquí, porque salió una entrevista a una ex reina de belleza donde ella decía que el periodo de reinado había sido lo más lindo y lo más traumático. Y a mí eso obviamente me despertó mis traumas con la experiencia. Yo me puse súper molesta, agarré y subí cosas en las redes que probablemente no lo hubiese subido otro día, pero fue ese detonante que despertó en mí la necesidad de contar la historia y de decir, mira, esto no puede seguir pasando porque esto le pasa a muchas mujeres. Entonces ya tenemos esa primera anotación de que prestemos atención y escuchemos cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sentir físico nos dice que hay cosas que nosotros no estamos trabajando. Y nuestro sistema nervioso también hay que escucharlo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el mismo cuerpo te habla. Sí, totalmente. Te habla, te puede, o sea, yo me acuerdo que ahora, luego de yo haber hablado de esto y de yo haber estado en este proceso de sanación, y mientras más lo hablo, más sano,
porque son todos estos procesos. Yo me acuerdo que yo antes me inflamaba, todo me inflamaba, yo retenía líquido. Y eso era una respuesta al trauma y muchas veces yo iba, y quizás hay allá en su casa alguien que está teniendo dolores crónicos y no sabe qué es, y va al doctor y el doctor le dice, nena, tú estás sana y tú no sabes qué es. Entonces quizás es algo que tú has llevado por dentro que estás intentando sanar y como no lo has sanado, el cuerpo te está diciendo, oye, aquí hay algo. 100%. Aquí hay algo pasando. 100%, eso es así. Astrid, ¿tú sientes que ahora que, bueno, Larimar decía que esta persona falleció hace poco, ¿tú sientes que tú perdonaste a esa persona o tú sientes que todavía en tu corazón hay ese resentimiento? No, mira, yo perdoné y hace mucho tiempo y yo tuve que, ¿sabes? Elegí perdonar porque si yo no perdonaba para mí, yo no iba a poder seguir adelante. Yo creo que ese perdón como que vino automático. Me pedí perdón yo misma, como a la niña que quizás separé muchas veces, que me encerré en mi cuarto, porque ahora uno se da cuenta de cosas que uno hacía cuando pequeño, cuando joven, que tú decías, ¿y por qué yo lo hacía? Y ahora te das cuenta que viene en respuesta a eso. Y entonces pedí perdón a esa niña que muchas veces lloró en silencio, que se aislaba, que utilizaba ropa muy ancha para que no le vieran el cuerpo. Le pedí perdón a esa niña que yo culpaba a mi cuerpo por lo que me había pasado y no lo sentía que era suficiente dentro del proceso. Y después de eso, lo perdoné a él, perdoné todo el proceso y lo perdoné completamente para yo poder seguir adelante. Qué lindo. Y tú sabes que el abuso viene disfrazado con muchas máscaras, ¿verdad? Muchos disfraces. Y parte de no entender el abuso o no hablar del abuso al que nos someten es no percibir lo que nos pasó como abuso. Porque quizá hay cosas que se han validado con el tiempo, porque hay actitudes que se normalizan. Si se puede saber cómo fue el abuso que él infligió en ti, o sea, cómo fue, hubo grooming. Grooming es cuando se prepara a la víctima para luego abusarla. ¿Cómo fue? Si se puede saber. Sí, para extender un poquito lo que dices del grooming, no tan solo preparar a la víctima, sino es cuando una persona adulta ejerce presión y poder, porque la persona ser adulta ya tiene poder sobre un niño para llevar a cabo un acto sexual en cualquier momento.